Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Seguimos, hermanos, con la serie No calificado pero escogido, un estudio de la vida de David. Estamos atravesando el libro de Primera de Samuel en este momento y vamos a comenzar con un versículo que no está en Primera de Samuel, con un mensaje titulado Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Dice Mateo capítulo 5 versículo 9: dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, una característica de nosotros debería de ser que somos pacificadores. Si somos hijos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue un pacificador? Y cuando digo pacificador, vamos a usarlo al estilo de la Biblia, ¿verdad? Hoy voy a mencionar mucho la palabra pacificador, pero no me refiero solamente al género masculino, me refiero a pacificador o pacificadora. ¿Cuántos han sido últimamente pacificadores en su vida? Hermanos, ¿lo hemos hecho alguna vez? Ciertamente, cuando hay personas a las que queremos, personas que estimamos y les pasa algo en sus vidas, nosotros nos duele cuando les pasa algo a ellos. Y lo primero que podemos hacer y lo que más natural uno hace es que cuando nos vienen a platicarnos lo que le pasó, uno se siente mal por ellos y es fácil decirle: haz esto, desquítate. ¿Cómo se atreven a haberte hecho algo así? Pero ninguna vez he escuchado, en mi vida no había escuchado una situación tal, y empiezan a encender el fuego que ya está encendido. Pero la palabra del Señor nos dice que es dichoso aquella persona que trabaja por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es quien reconcilia a personas que se encuentran en conflicto. Está viendo un feedback, quizás está muy alto el volumen. Un pacificador es quien reconcilia a personas que se encuentran en conflicto, o alguien que ayuda a mantener la paz entre partidos antes de que surja un conflicto. Podemos encontrar un conflicto y ser usados por Dios para ser pacificadores en ese conflicto. O incluso podemos recibir la sabiduría de parte de Dios y el discernimiento para ver y ver que se acerca un conflicto y poder uno intervenir antes del que el conflicto ocurra. El que es hijo de Dios, hermanos, es necesariamente un pacificador. Dice el versículo que leímos: dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos aquellos que buscan hacer que reine la paz. El que obra como pacificador obra en contra del enemigo, el cual quiere discordia, hermanos. Entonces, en esta mañana estamos con este mensaje de dichosos o bienaventurados los pacificadores, y queremos examinar a través de la palabra cómo nosotros hemos sido pacificadores en nuestra vida. Porque es bueno tener pacificadores alrededor de nosotros, pero mejor aún que uno sea un pacificador en medio de las personas. El que obra como pacificador obra en contra de lo que el enemigo quiere, y el enemigo quiere discordia, hermano. En las iglesias, esta no es mi primera iglesia. Yo llevo años conociendo al Señor. Yo no voy a decir que el que yo nací en el Evangelio solamente quiere decir que yo nací en un lugar cristiano, pero no quiere decir que yo heredé mi cristiandad de parte de mis padres, porque eso no se hereda. Cada quien toma un paso, una decisión individual. Pero he estado en más de un par de iglesias, hermanos, y a veces las discordias, las enemistades, las situaciones de rivalidad ocurren, y uno se pone a pensar: ¿cómo es posible que dentro del pueblo de Dios, pueblo que se llama cristiano, pueblo que conoce a Dios y sabe lo que dice la palabra, cuando dice que en Efesios, acabamos de estudiar Efesios, dice el libro de Efesios que perdonemos como
a nosotros se nos perdonó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que pasen tantas cosas? Bueno, obviamente tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, pero también hay veces que las personas dejan de depositar en el banco espiritual. Depositamos en el banco espiritual orando, leyendo la palabra, ejerciendo otras disciplinas espirituales para tener una comunión más cerca con Dios. Hermano, cuando usted tiene una comunión cerca con Dios, puede que le hagan una ofensa que de repente usted diga, voy a orar por esa persona. Pero cuando usted no le ha depositado a su banco espiritual por medio de una comunión con el Señor, le pueden hasta hacer una mirada que ni siquiera era para usted. Y usted se siente la persona más ofendida. Puede alguien hacer una broma, digamos, una broma de dinero, de los diezmos, de las ofrendas, y de repente eres el hombre y la mujer más ofendida. ¿Cómo puede ser posible? ¿No sabe esta persona que estoy pasando por una situación difícil y que no he podido ofrendar, no he podido diezmar? Y se enciende, y luego en lugar de que esas personas vayan con una persona que es pacificadora, una persona espiritual, una persona que le pueda dar un consejo bíblico, van con otras personas que tampoco son pacificadoras, y esas personas ya hay el fuego encendido, y en lugar de apagar la flema o la llamarada, le echan más combustible a la llamarada. Hoy día vamos a ver un ejemplo, hermanos, de cómo debemos de ser pacificadores dentro de una mujer que está en la palabra. Es verdad que estamos en esta serie sobre la vida de David, y David vamos a mencionarlo el día de hoy porque está dentro de la historia, pero el enfoque va a ser una mujer que se llamaba Abigail, y cómo esta mujer supo ser una mujer que luchó, trabajó por la paz. Vayamos a 1 Samuel capítulo 25, hermanos. 1 Samuel capítulo 25, y leamos los primeros 3 versículos para comenzar. Y veamos el primer punto, y cómo el necio acarrea su propia destrucción. El necio acarrea su propia destrucción. Versículo 1 dice: Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Parán. Había en Maón un hombre que era ¿qué? Muy pobre, muy rico, ¿verdad? Dueño de ¿cuántas cabras? ¿Y cuántas ovejas? Sí, 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Esquilaba quiere decir que las estaba rasurando en ese momento, les estaba quitando la lana, les estaba quitando el pelo. Se llamaba Nabal, y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa se llamaba ¿cómo? Abigail, y era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. O sea, una pareja dispareja, ¿verdad? Porque ella era bella e inteligente, y vamos a ver que podemos añadirle un atributo más, un atributo de pacificadora, mientras que él era insolente, necio, una persona que obraba mal. Vamos a ver los detalles. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de 3 personajes principales. David, que aún se encontraba escondido de Saúl, huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo. Saúl era el rey de Israel. David iba a ser el próximo rey, ya había sido ungido por Dios, pero Saúl estaba detrás de David. Nabal, el segundo personaje, ya dijimos, era hombre rico en bienes, pero pobre en cualidad humana. Era una persona muy pobre en cualidad humana. Nabal, hermanos, nos dice la escritura que su nombre significa necio. Hermanos, imagínense ponerle al propio hijo necio, ¿no? El nombre de necio. Le quedó muy bien. Insolente y de mala conducta. Hermanos, él tenía 1000 cabras y 3000 ovejas. Si hoy tomamos el promedio de las cabras en peso y en valor, el promedio, considerando el peso y el precio que se vende un animal de estos vivo hoy en día, en cabras, al valor de hoy, él tenía $380,000 en cabras. Y en ovejas, él tenía $1,200,000
en bienes dentro de las ovejas, aparte de lo que producía. Estaban esquilando. No se esquilan a las ovejas porque tienen calor. Se esquilan las ovejas para esa lana venderla. Entonces él tenía un negocio que producía aún más de lo que ya tenía él. Era una persona rica, tenía más de $1,500,000 en dinero actual en animales. Persona rica, pero de calidad humana baja o pobre. Y la tercera persona, Abigail, que describe la palabra como bella e inteligente, y nosotros podemos agregarle la característica pacificadora. Hermano, Nabal estaba esquilando. Hermanos, en ese tiempo, cuando se esquilaban o se trasquilan la lana y el pelo de las cabras y las ovejas, era un tiempo de cosecha. El que siembra maíz, en el tiempo de cosecha, cuando ya está listo ese maíz para ser cosechado, pues es el momento cuando vas a ganar dinero y vas a ver el fruto de todo tu esfuerzo, de haber agregado fertilizante, pesticidas, de haber cuidado la siembra. Pues tome ahora ese mismo concepto, y aplíquelo ahora a este ganadero. Un hombre con esos animales estaba esquilando, estaba trasquilando en ese momento, y era un momento, hermanos, en que llegaba el cheque. Yo me recuerdo, hermanos, cuando mi papá, él falleció ya hace como 19 años. Y él cuando cobraba, él era un chef, trabajaba en cocina, siempre trabajaba en cocina. Y yo me recuerdo cuando después, pues allá en aquel tiempo, hermano, no había que pagos electrónicos, transferencias electrónicas. Le daban a uno un cheque. Y mi papá iba, lo cambiaba al banco o donde él lo cambiaba, nos llevaba a comer hamburguesas. Mi esposa se pregunta, mi esposa aprendió a comer hamburguesas por mí. Ella nunca comía hamburguesas, pero mi papá me enseñó a comer hamburguesas a mí. Y yo me sentaba a comer con mi papá, conjuntamente con mis otros dos hermanos. Mi hermana menor todavía no nacía. Y él agarraba el paquete de dinero y él bromeaba. Él era una persona, no parece, pero no era una persona orgullosa. Mi esposa puede dar testimonio de eso. Pero agarraba el dinero y dice, a ver si nos fían hamburguesas, hijos. Agarraba el paquete de dinero y le hacía así. El momento cuando tienes dinero es un momento de tu esplendidez. Llevas a tu familia, llevas a tus amigos, les disparas. Disparas no quiere decir con una pistola, ¿verdad? Es una manera mexicana de decir que les invitas, les pagas por el almuerzo, por la comida que ellos se van a comer. El momento cuando tú recibes o estás a punto de recibir es cuando tú te pones muy generoso. Es como, por ejemplo, hay personas que se ganan la lotería y que no dicen nada porque en el momento, esas personas son generosas a lo mejor, pero es el momento cuando todas las personas vienen a ellos porque saben que tienen dinero. Y de repente salen primos y salen tíos y salen hasta hermanos que nunca conocían anteriormente. No lo dije por nada, primo, tú siempre has sido buena onda. Es que hay que tener cuidado. Soy pacificador. Es el tiempo de hospitalidad espléndida para un ganadero estar trasquilando sus ovejas. El personaje, hermanos, de Nabal era una persona necia, una persona insolente. Insolente quiere decir que era una persona orgullosa. Era una persona soberbia, una persona que no tenía vergüenza y de mala conducta. Se le presenta una situación a Nabal que no supo enfrentar de una manera sabia, sino que le hizo honor a su nombre, fue necio en esta situación. Hermanos, no dice la palabra, no lo vamos a leer porque es un capítulo largo, pero dice la palabra del Señor que David envió a 10 de sus hombres. Supo que Nabal estaba trasquilando a su ganado, y mandó a 10 de sus hombres a Nabal. Y en el versículo 6 leamos lo que pasó. Dice David a sus hombres: díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros,
jamás los molestamos. ¿Se recuerda que David andaba en los desiertos? Y los pastores de Nabal que cuidaban su ganado andaban también en el desierto. Nunca los molestamos, dijo David. Todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré. No le demandó, le hizo una petición. Te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Es tiempo que estás haciendo tu cosecha. Te ha ido bien. Hermanos, era un hombre rico, le había ido bien, se había multiplicado sus bienes. Pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Así les pidió, le dijo David le mandó decir a Nabal. Después de bendecirlo, hermanos, David le pide ayuda de lo que tenga a la mano. Le dice, como quien dice, como dijeron un mexicano, lo que sea tu voluntad. Dame lo que sea tu voluntad. No que David le estuviese cobrando a Nabal, hermanos. Cuando David estuvo en el desierto y los pastores de Nabal estuvieron cuidando las ovejas, los hombres no solamente no molestaron y le quitaron nada a los pastores, a Nabal, sino que también los protegieron. La misma presencia de los hombres, soldados armados en el desierto, eran causa de protección para los pastores de Nabal. Si David y sus hombres no hubiesen estado, que eran como 600 hombres, fácilmente podían venir los filisteos, podía venir cualquier otro grupo armado y quitarle las ovejas y las cabras a Nabal. Pero por causa de la presencia de David y sus hombres, él pudo multiplicar su riqueza. Nabal pudo multiplicar su riqueza. Los pastores de Nabal habían sido protegidos. Veamos lo que dice el versículo 15 al 16, hermanos. Dice, esos hombres se portaron muy bien con nosotros. O sea, aquí está hablando los pastores, le están hablando a Abigail. Nos estamos saliendo un poquito del orden de la escritura porque queremos ver qué beneficios recibieron los pastores de parte de David. Ellos le dijeron a Abigail, esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche, ¿nos qué? Protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. La reacción natural de una persona que había recibido un beneficio es ser agradecidos, ¿no? Pero Nabal era un necio, un insolente, un soberbio, una persona no sabia, una persona de poca calidad humana. Y la palabra del Señor nos dice que él actuó de una manera equivocada, hermanos. Él no debió de haber actuado como vamos a ver en un momento. Este hombre debió de haber reaccionado con agradecimiento. Si usted pierde un paquete de $10,000, acaba de salir del banco y retiró $10,000 para algo, y trae un paquetito, ¿sabe? Los sobres esos largos que los bancos dan, y trae muchos billetes de 100, y usted lo pierde. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a sentir en ese momento cuando pierde usted $10,000? Por poner una cifra. Bajemos la cifra, bajemos a $2,000. $2,000 son $2,000, no valen lo mismo que valían hace muchos años, pero es dinero que no es de sobra, ¿verdad? ¿Qué haría usted si pierde ese dinero? Se sentiría muy mal. Dice el hermano Joel que se jala los pelos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hermanos, si alguien se encontrara ese paquete de dinero y se lo regresa a usted porque decía ahí Joel Ayala, y se lo regresa a Joel, ¿qué debería hacer Joel? De esos $10,000 que él había ya perdido, que se había angustiado, que estaba ya completamente desahuciado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a explicar a Eugenia cuando llegue a mi casa que perdí el dinero que íbamos a invertir? Él lo que debía de hacer es dar una recompensa. Él tenía $10,000 que se le habían perdido. Dar un billete de 100, 200, $300, depende de la generosidad de mi hermano Joel. Sería algo poquito porque estaría ganando ese dinero de regreso. Nabal debió de responder de una manera agradecida con David. Él había multiplicado su riqueza, su ganado, pero en lugar de
responder de una buena manera. Fíjese cómo contestó Nabal. 1 Samuel 25, 10 y 11. Pero Nabal les contestó, cuando llegaron los hombres, Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Que usted le contestaran eso, están dudando de quién es usted. Como que él dijo: ni lo conozco a ese que acaba de mandar este mensaje, ni lo conozco. Es más, hasta mentirosa de ser. Se ha de haber escapado de su amo y ha de estar ahora diciendo, comportándose como una persona que no es. Nabal en este momento está pagando mal por un bien que se le había hecho. Hermanos, hasta ahorita vamos entendiendo la historia de una manera como que ¿qué es lo que debería de hacer David? David debería de decir: ahora sí, me voy a cobrar esta. Humanamente, una persona que no es pacificadora le decía: David, ¿qué ofensa te han hecho? Ve, ahora lo que no te quiso dar a la buena, ve y quítaselo a la fuerza, porque él tenía que haber sido agradecido contigo. Hermanos, esto fue una ofensa grande para David. David, vemos ahora que entra el conflicto. Es una narración, es una historia, ¿verdad? Ya vimos el ambiente inicial, vimos el problema, el conflicto que surge. David manda a 400 de sus hombres y dice: cíñanse la espada. ¿Por qué? Porque él iba a tomar acción. Agarren su espada, cíñansela, vamos a salir. Con Saúl él había guardado distancia. Con Saúl él había pedido dirección al Señor, pero en este momento él no pide dirección al Señor. Él empieza a actuar por lo que siente en su corazón. Cíñase la espada. Y David en esta ocasión no lo pensó, sino que actuó sin pensarlo, en el ardor del momento, con una cabeza caliente. En the heat of the moment, es un dicho en inglés. Actúa sin pensar. Versículo 21 y 22 nos dice de esta manera, léanlo conmigo. Él pensó de esta manera: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este hombre, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Y pone a Dios de testigo, hermanos. Dice: que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Él decidió en ese momento tomar venganza. Qué bonito se siente la venganza, ¿verdad? En el momento puede que satisfaga tu ira, pero cuando tú tomas venganza con tus propias manos, si eres cristiano, te sientes miserable después, porque no has esperado que la justicia de Dios sea la que actúa a tu favor. Tú eres un hijo de Dios, hermanos. Cuando alguien te haga mal, no te rebajes al mismo nivel. Espera en Dios. Encomienda tu camino a Dios, que Él pagará. Dice la palabra del Señor: mía es la venganza, yo pagaré, ha dicho el Señor. Y más bien la palabra del Señor también dice que oremos por nuestros enemigos. Aunque la palabra del Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, por favor no te pases el tiempo orando: Señor, estoy esperando que tú reprendas a esta persona, que le quites todo lo que tiene. No ores así, porque eso no es. Hermanos, Jesucristo una vez se metió al templo cuando estaban los vendedores vendiendo, y Él actuó en ira. Volcó las mesas de los que estaban vendiendo, haciendo negocio de la liturgia del templo. Pero era Dios. O sea, en cuerpo era Dios, en cuerpo humano. Su ira era justa, su ira era perfecta. Cuando nosotros decimos: yo siento ira santa de Dios, hermanos, en realidad no es así. Somos pecadores. Podemos tener de repente molestia, molestarnos porque una persona hace algo en contra de la obra, algo que no beneficia. Podemos, pero siempre entre esos buenos sentimientos va a haber pecado en nosotros.
Nunca vamos a poder obrar con ira santa como lo hizo Jesús en ese momento que Él volca las mesas. Hermanos, David estaba decidido a acabar con la casa de Nabal, a terminar, a matar todos sus hombres. Nabal se disponía a perder más de lo que podía haber perdido si hubiese sido bondadoso con Dios. Y en realidad con David, perdón. Y en realidad no hubiese sido una pérdida, hubiese sido una inversión. Porque David seguía en el desierto. Los animales iban a seguir pastando, cruzando por el desierto. Iba a seguir habiendo necesidad de más protección de los hombres de David. Pero Nabal le hizo honor a su nombre, necio. El necio no actúa con la paz como una motivación, hermanos. Vamos al segundo punto, la bendición de ser y tener a pacificadores en nuestro entorno. De ser. Lo bueno es mejor que seamos pacificadores, pero también es bueno tener pacificadores en nuestro entorno. Uno de los casos de Nabal dio a conocer a Abigail lo sucedido. Y vamos a ver unas características que tiene ahí en su hoja, hermano. Unas características viendo de cómo actuó esta Abigail. Las características de un pacificador. El pacificador se adelanta al infortunio. Usa la sabiduría de Dios. Hermanos, Abigail vio el peligro. Ya venía David, ella escuchó, viene David a matar a todos los hombres. Ella de inmediato se pone en acción. Si usted lee el versículo 18, dice que ella juntó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 5 seas de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Ella juntó todo esto. Y Abigail se dispuso a remediar el error de su esposo. Ella salió al encuentro de David, se adelantó al infortunio. Antes de que David llegase a casa y empezase a hacer lo que su corazón, lo que su humanidad había sentido, ella se adelanta y quiso luchar por la paz. ¿Tiene usted esa característica de pacificador? Veamos otra. El pacificador usa de la humillación y la responsabilidad. Cuando Abigail se adelanta en el versículo 23 a ver a David, Abigail se baja y se postra en tierra delante de David. Se postró. Hermanos, ella no había hecho nada malo. Ella era una mujer, dice la palabra del Señor, inteligente y bella. Ella no había hecho nada malo. Tampoco ella corría peligro, hermanos. Estoy seguro que David hubiese arremetido en contra de todos los hombres de la casa de Nabal. Incluso lo dijo. A las mujeres él no le hubiera hecho daño. Y a lo mejor hasta Abigail hubiese podido pensar, bueno, este es mi momento. Tengo un hombre que me tocó, un hombre necio, un hombre soberbio. A lo mejor hoy quedo viuda. Pero no pensó así, hermanos. Ella pensó en ser pacificadora. El versículo 23, ella se agacha delante de David. El versículo 24 nos dice que ella tomó la responsabilidad por lo que había sucedido. Aún siendo de Nabal la responsabilidad, ella rogó ser escuchada. Esto no quiere decir que ella mintió, hermanos. Ella simplemente tomó la responsabilidad por luchar por la paz. Ella quiso ser pacificadora. Qué bonito ejemplo para nosotros. Otro ejemplo que vemos en Abigail, en el versículo 25. El pacificador usa de la herramienta del razonamiento. Habla, platica. Le hace ver a David la inferioridad de quien lo ofendió, Nabal. Él dijo, Nabal es malvado. Le hace honor a su nombre, es un necio. Su nombre quiere decir necedad. La necedad lo acompaña por todas partes. Ella no estaba hablando bien de su esposo, pero estaba hablando lo que era verdad. En otras palabras, no se comporte usted, David, igual que mi esposo necio, mi esposo Nabal. No sea igual un necio. Hermanos, Proverbios 26, versículo 4 dice, no respondas al necio con igual necedad, o tú mismo pasarás por uno. O sea, tú mismo te conviertes en un necio cuando tratas de argumentar en contra de otra persona que está argumentando neciamente en contra tuya. Usemos de la sabiduría de Dios. Otro punto, el pacificador apela a Dios y a su justicia. En el versículo 26, ella le dice, el Señor es el quien me ha puesto en tu camino. Ella apeló a Dios.
Y Él me ha puesto en tu camino, le dice a Abigail, para que no derrame sangre, para que no haga justicia por sus propias manos, le dice a David, para que deje que Dios sea el que haga justicia. Dios paga bien, hermanos. Nosotros creemos que hacemos justicia, pero solo la justicia de Dios es perfecta y veraz. Hermanos, Romanos 12:8, tenemos una buena instrucción de parte de la palabra del Señor para nosotros. 12:18 al 20 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, todos nosotros, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque actuando así harás que se avergüence de su conducta. Pagar bien por el mal que nos hacen es una instrucción de parte de las Escrituras. En cuanto dependa de ti, hermano, siempre mantén la paz con todas las personas. No solamente tus amigos, no solamente tus vecinos, no solamente aquellas personas de las cuales tú puedas recibir un beneficio, sino hasta aún de tus enemigos. Es difícil, ¿verdad? Es difícil pagar bien. Es difícil decir, yo voy a orar por esta persona cuando ha hablado de mí. Yo voy a orar por esta persona cuando ha actuado, ha hecho un atentado en contra de mi carácter. Pero es lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos. No solamente te dice que le des de comer, que le des de beber cuando tenga hambre y tenga sed. La palabra del Señor dice que también ames a tus enemigos. ¿Por qué es que dice eso la palabra, hermanos? Porque somos hijos de Dios. Debemos de ser diferentes. Ya no podemos obrar y actuar de una manera como actuábamos antes cuando estábamos en el mundo. Tenemos que ser diferentes, reaccionar de una manera diferente, estar en paz con todos. Otro punto: el pacificador ayuda a apaciguar la ira. Versículo 27, Abigail hizo lo posible por hacer esto con David. Miró que la manera de arreglar la situación era haciendo lo que se debió hacer desde el principio: juntar menesteres, bienes, comida para entregárselas a David. Y Abigail bendijo a David con este regalo de diferentes cosas para que comiera él y sus hombres. El pacificador apunta hacia las promesas de Dios. Fíjese lo que le dice Abigail a David en el versículo 28. Abigail le recordó a David que Dios le iba a dar una dinastía firme. Le recuerda que nadie le puede hacer daño porque Dios está a su lado. Si alguien lo persigue, le dijo a Abigail, y en ese momento lo estaban persiguiendo, ¿verdad? ¿Quién lo perseguía? Saúl, para matarlo. Le dijo: si alguien te persigue, Dios te protegerá y no permitirá que te lastimen. Tus enemigos serán destruidos. Le recuerda a David las promesas de Dios. Y al final, hermanos, apela a la prudencia. Abigail recuerda a David que las acciones presentes pueden afectar las bendiciones futuras. David ya había sido ungido como rey. Aún no se había sentado en el trono, pero ya era una persona que había sido ungida como el próximo rey de Israel. Y el versículo 30 nos dice así: así que cuando el Señor haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como gobernante de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta sierva suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Qué bonito ejemplo de ser una persona pacificadora, hermanos. Y para ser personas pacificadoras tienes que estar en la palabra. ¿Qué quiere decir eso de estar en la palabra? Estar estudiando, leyendo la Biblia constantemente a través de la semana, orando, manteniendo una comunión con Dios. Porque Proverbios 23 dice: honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. El necio siempre va a iniciar el pleito. ¿Se recuerda la historia de la semana pasada? Cuando yo hace mucho tiempo alguien se me atravesó, yo quise
ir detrás de esa persona. Estaba obrando como un necio, un necio. David reconoció, hermanos, la prudencia de Abigail y le dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Él reconoció que Dios le proveyó de una persona pacificadora para que pusiese un estorbo, evitase una catástrofe. Y David aceptó el regalo de Abigail y ella se volvió tranquila. Veamos, hermanos, ahora el nuevo ambiente. ¿Qué resultó de todo esto? Después de que vimos el ambiente inicial y luego el conflicto, el clímax, ¿verdad? Ya cuando estuvo a punto ya David de hacer lo que iba a hacer, ahora vemos la resolución, ya la vimos. Ahora el nuevo ambiente. Cuando Nabal se dio cuenta de todo lo que estaba a punto de suceder, porque cuando Abigail regresa, él estaba en la fiesta, estaba en el tiempo de la cosecha, había fiesta y andaba tomado Nabal. Entonces Abigail regresa de haberle salvado la vida, pero Abigail no le dijo nada, simplemente esperó hasta la mañana siguiente. Hasta la mañana siguiente Abigail le da a entender o le explica a Nabal lo que había sucedido, y Nabal, ¿sabe lo que le pasa? Le dio un ataque al corazón. Le dio un ataque al corazón. Y 10 días después de esos 10 días quedó paralizado. 10 días después Dios hizo justicia y le quitó la vida a Nabal. Dios se venga de sus hijos, de su pueblo. Dios lo hace. Y cuando lo hace bien, hermanos. No lo hace en pecado, lo hace bien, lo hace bien. Y dice la palabra del Señor que David bendijo. Dijo: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo, dice, él se dice siervo, a ese siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Y a David pidió a Abigail que se casara con él. David pidió a Abigail que se casara con él. Y ella respondió de la misma manera como respondió mi esposa cuando yo le ofrecí matrimonio. Ella se inclinó y, postrándose rostro en tierra, dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Esa me la robé del pastor Glenn Gunderson. Eso lo dijo el pastor Glenn. Pero a mí me quedó mejor que el pastor Glenn, porque yo sí me llamo David. Ella se inclinó y se postró en tierra, hermanos, y dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Hermanos, muchas veces lo único que necesitamos es obedecer a Dios para que haya paz en nuestras vidas. Y muchas veces lo que tenemos que hacer solamente es obedecer a Dios para que en otras personas en tu entorno tú puedas luchar por la paz en sus vidas. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: de modo que se toleren unos a otros. Que nos debemos de tolerar, hermanos. Y no solamente tolerar, dice: y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Si alguien, hermano, te ha hecho algo, ve con esa persona. Ese es el problema en la iglesia muchas veces, que cuando tu hermano peca contra ti, no vas con esa persona. La palabra del Señor dice: ve con esa persona, platica con esa. No es para que te pelees, es para que platiques y le hagas saber: has hecho esto y yo tengo esto en mi corazón y quiero ser libre de ello. Tú has hecho esto y quiero platicarlo contigo, y que haya una reconciliación. Pero muchas veces en lugar de que los hermanos vayan con esa persona, van con otras personas y empieza el murmurar, y empiezan a hablar, y se empiezan a formar grupitos por todos lados. Que no exista eso entre nosotros, hermanos. Nosotros todos somos hijos de Dios. Nosotros todos debemos de actuar conforme la palabra nos dice. No actuemos conforme el corazón nos dicte, porque el corazón es engañoso y perverso, dice la Escritura. Más bien actuemos conforme a lo que la palabra del Señor nos dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. No, pero es que mi nivel de justicia es más alto que el nivel de justicia de Dios. Quizás tú lo escuchas raro. Quizás tú dices: yo nunca diría eso, mi justicia no es más alta que la de Dios.
Pero cuando tú no perdonas, tú estás efectivamente diciendo eso. Dios los pudo perdonar. Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario y que les diera perdón. Pero yo no los perdono, porque mi justicia es más alta que la de Dios. ¿Verdad que no? No es así. Entonces perdonemos, hermanos, como Cristo nos perdonó a nosotros. Punto. Así, como el Señor nos perdonó, así también nosotros perdonemos y se acaba todo, hermanos. Y todo marcha en unidad, todo marcha en amor. Jesucristo, hermanos, es nuestra paz. Él es el pacificador que vino a intermediar entre nosotros y el Padre. La palabra del Señor nos dice que fuimos reconciliados a Él. Éramos sus enemigos, pero fuimos reconciliados a Él. Por medio de Él hay paz entre nosotros y el Padre. Si tú eres un hijo de Dios, tú puedes disfrutar hoy del pacificador número uno, que es Jesucristo. Y si hoy no eres hijo de Dios, si no eres cristiano, Juan 16:33 dice, 2 de Corintios 5:19 dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. El mensaje del Evangelio es el siguiente: tú no puedes ganarte el cielo por ti mismo. Tú podrás trabajar por ser la mejor persona que tú quieras ser, y deberíamos de ser lo mejor que podamos, ejecutar las mejores obras que podamos. Este sábado hubo un community meal, un evento comunitario. Hubieron personas que vinieron a servir. Son bonitas esas cosas a hacer, son buenas obras, pero por tus buenas obras jamás entrarás al cielo. Por lo que tú hagas nunca vas a poder entrar. No importa que te pases todos los días dando de comer a las personas que necesitan, aunque te pases todos los días quitándote la chamarra de tu espalda y para dársela a alguien que lo necesita. No importa las buenas obras que tú puedas hacer, jamás podrás ganarte el cielo con buenas obras. La palabra del Señor es clara. En Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo. Y esto no por obras, dice, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue una vez al cielo, ¿verdad? Como pintan a veces que en la puerta está Pedro, ¿verdad? Con sus llaves. Eso no es verdad. Pero digamos que estuviera. ¿Se imaginan que van a llegar ahí con Pedro y se van a levantar el cuello y decir, yo por mis obras merezco estar aquí? Pero jamás. Para nosotros cristianos, obremos bien, hermanos, pero las obras es un resultado de nuestra salvación. No es una causa de nuestra salvación, es como resultado de salvación en nuestras vidas. Entonces, el Evangelio nos dice que nosotros no podemos ganarnos el cielo por nuestra propia cuenta, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios nos quiere dar, y ese regalo fue en forma de su Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra, nació por una virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario sin deber nada, sin haber cometido ni un solo pecado, y murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó para darnos salvación. Él hizo esto. Y si tú pones tu fe en Jesucristo en este día, tú podrás llamarte un hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Por ahí gente dice, todos somos hijos de Dios. No, todos son criaturas de Dios, son creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Juan 1 nos dice que los que han creído en su nombre, a ellos se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú crees en el nombre que es sobre todo nombre, tú puedes ser un hijo de Dios y quitar la vergüenza de tu pecado, arrepentiéndote delante de Jesucristo, recibiendo su salvación, pidiéndole perdón por tus pecados y retirar la carga de la pregunta que agobia el corazón: ¿qué pasará
en el momento cuando yo muera, ¿en dónde pasaré yo la eternidad? Si tú pones tu fe en Jesucristo hoy día, tú tienes una garantía, no de que vas a ver a Pedro en las entradas del cielo, sino que verás a tu Salvador cara a cara.